Bueno, la noticia de hoy es precisamente una noticia triste. Daniel Pollato, un bombero, en este caso del aeropuerto de Lanzarote, de AENA, pues fallecía ayer en la sala UCI del hospital de Lanzarote. En este caso se trata de una persona bastante conocida en el Lanzarote y sobre todo en el Arrecife y en la zona del barrio de Titerroy. Tenía 54 años, hace como 7 o 8 semanas cogió el COVID-19, ha estado más de 7 semanas en la UCI y finalmente, a pesar de que según sus familiares y conocidos no tenía patologías previas, realmente ha fallecido. Desde aquí queremos darle el sentido pésame, sobre todo a Manolo Pollato, que es asesor laboral y que también trabaja para esta empresa de Lancelot Televisión. Don Valentín Ollanes, pues una mala y triste noticia. Hola, Jorge, ¿no? Sí, lamentable, y yo también chico joven, 54 años. El pésame a la familia y a los amigos. Y lamentable también, Jorge, porque 55 años, una persona joven y además que como un hombre bombero que se ve que tiene que estar preparado físicamente, etcétera, etcétera, sin ninguna otra patología. Además no era un hombre en fin, que no tiene por qué pasar nada, pero que no era un hombre precisamente muy festero ni nada, sino que era una persona, según me cuentan sus amigos, desde su casa, su trabajo. Y en fin... Con lo cual nos vuelve a traer a la realidad de lo que es esta pandemia, lo que es el COVID, que ya no es aquello de que afecta mortalmente a personas débiles que tienen patologías previas y personas mayores. Estamos viendo como una persona como este chico, pues mira, ha fallecido, ¿no? Usoa, ya en este caso son ya las 47 personas las que han muerto en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, Usoa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me sumo, por supuesto, al pésame, porque además conozco a varias de las primas de este bombero y desde luego que desde esta mañana la noticia ha entristecido, ¿no?, a un círculo cercano a mí. Pues efectivamente, es que el COVID no cesa, la pandemia continúa y ahí tenemos además también la noticia de última hora con que Alemania se confina durante la Semana Santa. Es una medida que cierra perimetralmente el país. Ya estaba bastante cerrado, ya estaba pero bastante se toma cerrado, porque pero más todavía. Es que las cifras son muy preocupantes, no se reducen los contagios y además se estiman que este es el principio para ellos de una cuarta ola. Por lo tanto, esa medida no sé si tendrá un eco o no en el caso de España. El Gobierno creo que está meditando las posibilidades de qué incidencia puede tener que el hecho de que alemanes y británicos hayan cerrado sus fronteras tengan, no solamente en el turismo de Semana Santa, que ya lo decíamos ayer, yo creo que va a ser irrisorio o insignificante, sino también en que esas son las medidas que estos países están tomando ante la llegada inminente de un nuevo brote. Sí, sobre todo por el miedo que tú decías ayer a que puedan haber nuevas cepas que puedan ser más agresivas o se contagien con mayor facilidad. Ayer cinco nuevos casos de COVID en la isla de Lanzarote. Estamos en una meseta, no crece prácticamente los contagios, pero tampoco termina, Valentín, de desaparecer, ¿no? Y esto es lo que un poco mosquea a la comunidad científica. Sí, la verdad es que porque ocurre en toda España, estamos así en una meseta. Sí, estamos ahora mismo de Europa estamos de los mejores países en cuanto a índices acumulados y Canarias sobre todo. Hoy, por ejemplo, lo decía, estaba viendo el debate del Estado de la Nacionalidad, que bueno, empezó hoy con el discurso del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y estaba destacando que Canarias nunca ha estado digamos, en el extremo más peligroso de la pandemia en relación al resto de comunidades autónomas, y es cierto, siempre hemos mantenido pues bueno, unos datos mejores que otras comunidades autónomas y por supuesto España ahora está mejor que el resto de Europa, pero efectivamente creo que el índice acumulado ahora, Jorge, no lo tengo delante, pero a nivel nacional creo que es más de casi 150 y estamos hablando que para no estar en una zona de riesgo tenía que estar por debajo de los 50. Pero es decir, es que nos hemos acostumbrado a estar siempre claro, en límites de riesgo. Pero ¿no? se estima por parte de los expertos que
digamos, ese acumulado se incremente a 7 días, que estaríamos precisamente en ese momento caliente, ¿no? Que muchas autonomías intentan evitar, pues con las limitaciones que conocemos o las restricciones que se han dado a conocer. Tengo que leer que el Reino Unido va a multar las vacaciones en el extranjero con casi 6.000 euros. Alemania no se ha atrevido a prohibir lo que vienen a ser los viajes de ocio, pero sí obliga a que todo aquel que salga del país o regrese al mismo tenga una PCR sí o sí. Y una cuarentena. Y una cuarentena se ha puesto sobre la mesa, aunque todavía no está aprobada esta medida. Es que fíjate, Reino Unido te pide, o sea, a la vuelta tienes que traer una PCR y aparte tienes que hacer cuarentena. Y aún así están poniendo multas porque sabe que la gente sale de vacaciones en estos días. Es la única forma que tienen de... Ellos tienen previsto ya abrir, eso es lo que estaba previsto, la restauración que está cerrada, está cerrada desde Navidades. Tienen previsto abrirla el 14 de abril. Es la fecha. Recuerdo que Boris Johnson hizo un cronograma, además por meses, que decíamos todos. Me parece, la verdad, es que un poco, no sé, adelantarse a las circunstancias, teniendo en cuenta que no sabes qué nueva ola puede haber, no sabes exactamente si hay una nueva variante, no sabes exactamente si van a llegar todas las vacunas, y todo eso está pasando, ¿no? Que es lo que acabas tú de nombrar. Bueno, lo de Inglaterra lo digo porque lo sé por un hijo mío que se va ahora en estos días, que estaba en un bar y le dijeron que tenía que volver a integrarse en el trabajo a partir del 14 de abril, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a ver si eso es así, porque como bien dices tú, cualquiera sabe lo que pasa de aquí y allí. Pero sí es verdad que está tomando medidas muy, muy fuertes Inglaterra, precisamente para poder cumplir con ese cronograma que se había fijado. Pero lo que está claro, y yo sigo entendiendo, yo soy muy pesado, lo reconozco, es el tema de la vacunación. Yo sigo sin entender cómo está el mundo. El mundo está en guerra, esto es como la tercera guerra mundial. ¿Cómo no sea incluso, yo mira que no soy nada de este tipo de cosas, de intervenir en la iniciativa privada, pero cuando es un tema a nivel general, ¿cómo no se ha intervenido esos laboratorios? Oiga, hay que hacer vacunas y no solo hacerlas en los laboratorios que están, hay que hacerlo en todo el mundo, para todo el mundo, porque esto nos va a la vida de miles o millones de personas. Y a mí me pueden contar lo que quieran, pero yo hago una apuesta hoy, y se la hago al presidente del gobierno de Canarias, que sigue insistiendo que va a haber el 70% de la población de Canarias vacunada en el mes de junio. Eso va a ser imposible si seguimos a estos ritmos. Hoy dijo en el debate de investidura en verano, que claro, el verano... Ahora ya dijo verano. Claro, que yo al principio yo tengo declaraciones que dijo en el mes de junio y habían gente como el señor Amor, que es el propio gobierno de Canarias, decía que era imposible. Y ha reiterado que Canarias ahora mismo, desde que lleguen las vacunas, desde que llega la materia prima, está preparada para vacunar a 30.000 personas diarias. Si lo dice, supone que esa infraestructura debe estar preparada. Ahora, yo lo que no me creo para nada es que en verano vaya a estar vacunado el 70% de la población. Bueno, el problema ahora mismo estamos en el 5 o el 6%, ¿no? 6%. Leíamos ayer en las cifras que ha dado a conocer la propia Consejería de Sanidad. Digo que hoy ha habido problemas, los primeros, con respecto a la justificación o declaración responsable para viajar entre islas, porque en principio uno no puede desplazarse si no es con una excusa razonable o una fuerza mayor, salvo con el tema de los viajes si uno tiene una PCR. Y ha habido colas con PCR y dificultades en el aeropuerto de Los Rodeos y personas que no han podido embarcar porque no tenían bien hecha, digamos, esta exigencia, que en principio entraría en vigor en los días importantes de la Semana Santa, pero ya se están haciendo estas peticiones. De hecho, estas peticiones en principio, con una isla como Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, prácticamente en nivel 3, pues son exigibles. No, pero para aclarar las cosas, a ver, las medidas de restricciones que se han puesto en Semana Santa entran en vigor a partir del 26 de abril. De marzo. Hasta el 9 de abril. Ahora lo que ocurre es que, por ejemplo, Gran Canaria y Tenerife tienen, igual que Fuerteventura, tienen cierre perimetral por la condición de estar en fase 3. Y por lo tanto no se puede viajar, Usoa. Es que no se puede viajar. Pero si tú y yo estamos diciendo lo mismo. La noticia es que está prohibido.
la noticia es que uno puede viajar si lo justifica convenientemente. Exacto. Para eso necesitas una declaración jurada. Hay personas que decían que viajaban o que se descargaban la declaración, pero ahora les están exigiendo que efectivamente lo documenten, ya sea con una certificación médica o educativa, sí, que están poniendo más pegas, o incluso laboral. Si no se cumple a rajatabla con esa documentación, hay personas que en el día de hoy no han podido volar. Vale, vale. No, pero no, entonces ya te entendí bien, pero no porque no tengan PCR, porque es que ni con una PCR se puede viajar, si no es por algo, en fin, justificado. Pero fíjate la situación que se da. Yo, por ejemplo, tengo que viajar. Y lo he hecho en fase 3 y en fase 4. Sí, pero justificado. Yo viajo una vez al mes porque tengo que cuidar un fin de semana de mi madre que tiene 90 años. Vale, bien, entonces yo eso lo justifico porque imprimo, saco el billete por 20 porque Canary Fly, por cierto, Canary Fly empieza a funcionar el día 1 de abril, empieza a funcionar. Ya puedes comprar billetes pero hasta el 1 de abril. Entonces yo cojo mi billete y en Vinter mismo me saco imprimo y hago la declaración responsable, pongo los datos de dónde voy, de la isla a la que voy y los datos donde estoy, porque se trata de que ellos pueda comprobar a alguien, la Consejería de Sanidad o quien sea, que llamando al teléfono que yo le digo dónde estoy, ahí voy a estar. El problema que se me va a dar a mí ahora es que yo voy a ir el próximo fin de semana que coincide con Semana Santa. Entonces, claro, se va a dar la circunstancia ahora que va a ir, a lo mejor, turistas con PCR que van a entrar enseñándola y sin problema, y a mí me van a estar preguntando exactamente por qué cuando yo sí que voy con un que además esa viaje justificado. Justificación responsable, claro. En principio tiene como objetivo facilitar la labor de los rastreadores en el supuesto caso de que se dé algún tipo de positivo, de brote, etcétera, ¿no? Y sea más fácil localizar a esas personas, aislarlas, y otra cosa, etcétera. se puede dar la picaresca de que haya gente que utilice la declaración responsable para no hacerse una PCR, ¿no? Podrías perfectamente, con una declaración responsable, si nadie te va a seguir, podrías tú no, y vaya a casa de no sé quién, a casa y resulta que pero por eso a mí me gusta decir que viajar no es contagioso, o sea, viajar no incrementa los niveles COVID, incrementa los niveles COVID, luego la vida que tenemos, los contactos sociales, el hecho de que no nos generemos una burbuja específica, sino que nos vayamos dispersando. Eso es lo que realmente es un riesgo y de ahí que siempre estemos apelando a la responsabilidad individual, ¿no? O colectiva, como queramos verlo. De cualquier manera, el tema de estas declaraciones responsables son un poco sui generis. Ha habido, digamos, mucha picaresca en torno a esto y a mí me parece bien que a partir de ahora se sea mucho más exigente. Pero fíjate, si vemos las portadas hoy de los dos periódicos, es que tienen titulares como bastante contradictorios, ¿no? En uno se dice que caen las reservas de vuelos entre las islas para Semana Santa, lógico, porque te tienes que hacer una PCR y te va a costar más caro, y por otro lado el Canal 7 titulaba que hay colas en la mayoría de los laboratorios para hacerse la prueba de antígeno. Bueno, eso cada uno lo mira con distintas gafas. Bueno, lo que sí es cierto es que ayer teníamos aquí una discusión, en fin, amable y en este caso tranquila discusión con Ulloa con el tema de la isla de la Graciosa. Finalmente los lanzaroteños podrán viajar a la isla de la Graciosa por Semana Santa sin tener que llevar una prueba negativa de COVID-19. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias ayer, cuando salíamos de aquí, a las 4:30 sacaba una nota diciendo lo que algunos habíamos argumentado, es que era una misma área, en este caso el área sanitaria de Lanzarote y La Graciosa, que de hecho cuando aquí declaraban alerta 4, porque estábamos muy mal y en La Graciosa no había nadie contaminado, también ellos tenían la alerta 4. Entonces que por esa lógica tenía que también tener la misma circunstancia, es decir, que no podrían obligar a hacer un test a aquellos que querían viajar por Semana Santa. Bueno, finalmente se ha aclarado la situación y está muy contento la gente de La Graciosa, también la gente de Lanzarote, pero también la gente de La Graciosa. Hombre, nosotros planteábamos aquí un poco el contrasentido que era, ¿no? Porque si en fase 3 o en fase 4 en La Graciosa no te puedes reunir más de 4 personas, no puede haber restaurantes abiertos con gente dentro, etcétera, etcétera, lo mismo que en Lanzarote, lo lógico era que si nos consideran la misma unidad sanitaria,
que no nos hagan, pues eso, hacernos una prueba para ir. Es como si de Teguise vas a Tao y tienes que hacerte una PCR, una prueba. De hecho, el alcalde de Teguise estuvo, hay que reconocerlo, que Osvaldo estuvo muy ágil en reflejo y ha conseguido también, se dice, que un poco poner el asunto en el gobierno de Canarias para que por lo menos se plantearan esa posibilidad que finalmente surgió. Precisamente hoy hemos hablado con uno de los armadores más importantes de la isla de La Graciosa, y esto es lo que nos contaba. Rectificar es de sabia. Finalmente, los lanzaroteños se podrán desplazar a la isla de La Graciosa en Semana Santa sin pruebas de test negativos en COVID-19, como inicialmente habían decretado. Posiblemente la presión ejercida por los propios gracioseros y el propio alcalde de Teguise y parlamentario Osvaldo Betancor hizo reflexionar al Ejecutivo canario y dar marcha atrás. El propietario de Líneas Romero, Federico Romero, valoraba positivamente la corrección realizada por el gobierno de Canarias ayer tarde. Ya a última hora de la tarde se recibió la noticia, que nos ha venido muy bien, donde todas las personas, no solo residentes, sino todas las personas que estén en Lanzarote ya han pasado el filtro de aeropuertos y puertos de mar, pues puedan viajar a La Graciosa. El gobierno de Canarias justificó el cambiazo al entender que realmente Lanzarote y La Graciosa son la misma área sanitaria. Romero reconoce que de haber exigido PCR o test de antígenos a los lanzaroteños hubiera sido un revés importante para la maltrecha economía de la isla. Al principio fue muy mala porque, primero, que la gente que iba ahí a diario ya no van a pagarse un antígeno o lo que sea, más el billete. Y luego las reservas que habían de apartamentos, los que iban a pasar la Semana Santa por ahí, también habían suspendido mucha gente. Más de un 40 y 50% lo habían suspendido. La esperanza en cualquier caso de los gracioseros de recuperar el turismo perdido será en verano. Esa es la esperanza buena nuestra y de todos los empresarios de Lanzarote y de toda Canarias y de toda España. Pensamos que el verano será bueno. Esperamos que no haya ningún contratiempo y que podamos ya volver a la normalidad, entre comillas, con la vacuna que nos ayuda bastante y bueno, a tirar para adelante. En cualquier caso, la confusión por los permanentes cambios en la situación de alerta y correspondientes restricciones han conseguido que la población canaria dispuesta a viajar entre islas se haya retraído hasta el punto de que se calcula una caída cercana al 20% de los vuelos interinsulares en Canarias. Bueno, eso es hay una previsión de caída de vuelos interinsulares, porque es verdad que con el lío que se ha originado, que ni USOA lo entiende, mira que USOA tiene 3 o 4 carreras, de quién puede viajar, cómo se puede viajar, USOA, pues pero la verdad es que ya la gente dice, mira, yo me quedo en mi casa, me quedo ahí, salgo al balcón y cojo algo de sol. A ver, con respecto a que los residentes... ¿Qué es lo que quiere USOA que haga la gente? Vamos. No. Con respecto a que los residentes en Lanzarote no pudieran desplazarse a La Graciosa si no fuese con una PCR, efectivamente estaba yo de acuerdo, igual que ustedes, en que era algo contradictorio cuando los gracioseros podían venir a Lanzarote sin esa prueba. Y era un poquito exagerado, como dijo muy bien el alcalde de Teguise y parlamentario, que se lo luchó, hay que reconocerlo. Se estaba discriminando a los lanzaroteños en este sentido, porque hay muchos lanzaroteños con segunda residencia en La Graciosa que estaban ya planificando el disfrutar de la Semana Santa ahí. Eso es una cosa. Por lo que aquí se estuvo planteando el debate era porque los empresarios gracioseros, sobre todo vinculados al alojamiento, habían sufrido una sangría en sus reservas por parte de gran canarios y tinerfeños. Entre otros muchos clientes que se habían retraído a la hora de coger un avión porque tenían que presentar una PCR negativa, cosa que no ha cambiado. O sea, ahora mismo son las 14:23 de la tarde y sigue exigiéndose esta circunstancia a todo el que no sea residente lanzaroteño. Pues entonces no teníamos ninguna discusión, porque es lo que yo aplaudo. No, vale, pues si ya no hemos entendido, pero ha costado. Pero en cualquier caso lo que hay que dejar claro es que todo sigue igual. Es decir, cualquier gran canario de Tenerife o cualquier herreño, de donde sea, que quiera viajar de una isla a otra isla, tiene que hacer una PCR, y si quiere venir a Lanzarote, también tendrán que venir con una PCR. Otra cosa es que cuando ya están aquí, puedan irse, un señor que venga, yo qué sé, pues a Fariones o al Puerto del Carmen, se queda en un hotel de allí y después si quiere pasar el día en La Graciosa puede ir sin hacerse PCR, pero ganarán porque ya la tiene hecha, porque marítimas, si está en Lanzarote quiere decir... Pero ganarán con esta circunstancia las líneas marítimas y los supermercados y restaurantes, pero no precisamente el empresario alojativo, pues que seguirá con un problema, porque creía que tenía una expectativa, efectivamente, de lleno, y se ha quedado pues con un 50% posiblemente. Bueno, usted sabe que La Graciosa tiene muy pocas camas. Después hay otra cosa.
Yo no digo que es que haya que premiar a los gracioseros o no, porque realmente durante toda la pandemia prácticamente no ha habido sino contagios propios, creo que solo ha habido 2 o 3 en toda la pandemia. Y totalmente controlado, ¿no? Por suerte. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que la graciosa, es lo mismo estar en la graciosa que estar aquí en Lanzarote, o casi peor. Es decir, si usted va al charco ahora el fin de semana, pues se verá un montón de gente. Sí, yo creo que... Es que no va a ser usted cosa distinta, ni nos vamos a contagiar más aquí que en la graciosa, o más en la graciosa que aquí, al contrario. Yo creo que tiene más facilidad de contagiarse uno aquí, un lanzaroteño, que si va a la graciosa, porque la graciosa, primero porque solo puede haber mesa de 4, igual que aquí, en la restauración, claro. Pero está allí, normalmente el 90% de los restaurantes son al aire libre. En fin, que y va la gente con su protocolo de seguridad en los apartamentos, por eso mucha gente también está anulando reservas, no dejan entrar a más de 4 que no sean convivientes. Por lo tanto, no va a ser fácil que ocurra contagio en la isla de la Graciosa. Yo creo que el error que cometió el gobierno fue pensando que iba a pasar eso, claro. que Lanzarote iba a ir en masa a la Graciosa, no porque se supone que es pues no es así, porque si aunque vaya en masa, lo que sí es que si incumplen las normas, las está incumpliendo, y las normas son las mismas en la Graciosa que en Playa Blanca, que en Puerto del Carmen, que en todas las zonas turísticas de la isla. Porque en Semana Santa todo Arrecife no se va a Puerto del Carmen, no pensaríamos que podría pasar lo mismo. Pues no, porque se supone que tienen que mantener las normas te dicen que 4 máximos, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cuestiones. Hay toque de queda a las 10 de la noche cuando empiece el periodo de Semana Santa, que es el 26 de este mes. Con lo cual, es decir, en la Graciosa va a pasar lo mismo, y efectivamente lo que decía Usoa, habrá cancelaciones de Gran Canaria y Tenerife por el tema de los antígenos. Me lo han confirmado hoy Federico Romero. Lo va a ver seguro, pero eso, bueno, pues a lo mejor lo que es estancia turística se va a ver más afectada, pero a lo mejor cambiará con el hecho de que gente de Lanzarote pueda ir más gente de Lanzarote. Y sobre todo va a ir más gente de Lanzarote a pasar el día, que es una cosa también muy en fin, que muy segura, porque otras cosas usted va en un barco que está al aire libre, que corre el aire, es decir, muy complicado que allí se pueda usted contaminar si va con su caretita, con su mascarilla. Por cierto, Pedro Sanginés está ahora bastante activo, en este caso Usoa, no sé si has tenido oportunidad de leer, o Valentín, ese comunicado que ha mandado Coalición Canaria denunciando que el Cabildo se va a gastar 300.000 euros, más de 300.000 euros, en la organización de una especie de congreso gastronómico, volcánico, científico, en fin, todos esos apellidos raros cuando uno quiere justificar un congreso para que tenga entidad, ¿no? 300.000 euros, dice Pedro, que normalmente, porque él lo sabe, porque ha organizado en sus 10 años, normalmente son entre 30 y 50.000 euros los más que se han gastado. Pero espérate, es que la cantidad total es 1,5 millones, porque son 5 congresos. 1,6 millones, lo que pasa es que se va a prolongar hasta el 2025. Sí, porque a licitación, que es un poco lo raro, no que salga a licitación, que eso está muy bien, por cierto, porque hay que acostumbrarse a sacar este tipo de cosas a licitación. No, lo que está a licitación es que se saque para 5 años. 5 años. Lo cual normalmente es un contrato de 3 con prórroga de 2. Claro, compromete que te sale bien o te sale mal el primero, ya no puede... Hombre, yo creo, por la información que da la nota de prensa que está bastante documentada, porque te da incluso del portal de transparencia, creo que lo han sacado del Cabildo, lo que es digamos, los requisitos para aquellas empresas que quieran pues participar en este concurso, que es, como decíamos, de 1 millón casi 600, creo que es, a 300 es que sorprende sobre todo que es el Cabildo el que asume económicamente la mayoría de los gastos, transporte, sí, que no se sabe lo que va comida, a pagar la empresa que salga, debe ser los pasajes de avión, porque la estancia creo que no. Pone transporte, no sabe si el transporte es hasta llegar aquí o entre solo la isla, pero pone comida, pone cobertura de todo, o sea, de luces, de sonido, de todo, mediáticas, etcétera, etcétera. Con lo cual sorprende un poco que se le vaya a pagar, pues si son 300.000, pues será para los ponentes que vengan. Los mejores gastrónomos del mundo, y científicos y volcanólogos. Vamos a ver lo que dice Pedro Sanginés.
El gasto de unos 300.000 euros que el Cabildo ha sacado a licitación para la organización de un congreso gastronómico en Lanzarote ha sido denunciado por Coalición Canaria, que lo considera un derroche injustificado, no solo por la situación de crisis que padece el sector primario, sino porque cree que se podría hacer por mucha menos cantidad. Así lo entiende Pedro Sanginés. Lo que no entendemos es que en estos momentos se haga un congreso por valor de 300.000 euros, cuando un congreso apenas cuesta 50.000, si es de los muy caros, máxime cuando además pues gran parte de los gastos de ese congreso, como se puede ver en el pliego de condiciones, corren de cuenta de la SPEL. No olvidemos que además se trata de un concurso que ofrece 3 congresos ampliables a 5, es decir, dejaríamos contratados congresos hasta el año 2025 con un coste que puede alcanzar, superar el 1,5 millones de euros. Para Sanginés, justificar tan desorbitado gasto es que el grupo de gobierno trata de revestirlo de supuestos contenidos vulcanológicos y científicos sin haber contado ni con la Casa de los Volcanes ni con el área de Geoparque. Sanginés no se atreve a asegurar que este congreso gastronómico huela mal, pero sí entiende ahora por qué el PSOE no llevó este asunto al Consejo de Administración de la SPEL. El Consejo de Administración de la SPEL, durante los 10 años en los que yo ostenté la presidencia, tenía las facultades para contratar por encima de 15.000 euros. Hace unos meses este gobierno decidió sustraer esas competencias del Consejo de Administración para depositarlas en un reducido comité ejecutivo y desde entonces son muchos los contratos de cuantiosos importes como este que no pasan por el Consejo de Administración. Sanginés recordó que el contrato de licitación es de 1,5 millones de euros porque la intención es realizar 5 congresos repartidos en los próximos 5 años. Bueno, pues esta es la noticia, ahí está metiendo el dedo Coalición Canaria, que por lo que sé no se va a quedar en solo en eso, van a hacer más investigaciones porque le huele mal todo este asunto. Ya veremos, a ver si podemos hablar con el grupo de gobierno, con Ángel, en este caso, Vázquez, que es el consejero delegado de la... Consejero delegado no, en este caso es, si no me equivoco, el consejero de turismo que lleva el área de la SPEL. Sí, y promoción económica, ¿no? Promoción económica. Que también ha tenido mucho que ver en anteriores ediciones o incluso en la anterior legislatura con respecto al tema de la gastronomía. Y es raro que huela mal un congreso de gastronomía, porque creo que van a venir grandes chefs. Sí, pero vamos a ver, yo soy pro congresos en general, siempre y cuando se justifique, se contextualice bien la especialización de esos congresos y sobre todo a mí me extraña que se prolongue una temática a largo plazo, teniendo en cuenta lo cambiante que es la situación, que el turismo muchas veces es muy caprichoso, lo que hoy es tendencia mañana puede que no lo sea y hay que darle, digamos, un revulsivo, ¿no? A ciertas temáticas. Por eso me extraña que se haga como a largo plazo. De cualquier forma, hay rumores para todo, estaré pendiente de lo que diga Coalición Canaria y si se suma alguien más a la crítica. Otra cosa que llama un poco la atención, porque hombre, efectivamente, como dice Jorge, Coalición Canaria está denunciándolo porque le huele extraño, a pesar de que todavía no se ha adjudicado a ninguna empresa. Cuando se adjudica una empresa a lo mejor o huele mejor o huele peor incluso. Pero lo extraño también es que lo relacionen con el tema de la vulcanología, que puede estar bien, gastronomía y vulcanología, pero que tampoco se haya, creo que lo ponía en el comunicado, no sé si lo he dicho ahora también Pedro Sanginés, que no haya ningún contacto con ni con la Casa de los Volcanes, ni con la Casa de los Volcanes. Quiere decir, desde el punto de vista científico, cómo mezclar una cosa con la otra sin que te hayas asesorado con de cualquier manera, los festivales enogastronómicos que se desarrollan en la isla de Lanzarote, que ya tienen un desarrollo y un recorrido, tampoco han sido baratos para la administración. Es verdad que ha sido una apuesta que a veces no tiene precio, el tema del prestigio, el tema de la promoción que se hace en el exterior con respecto bueno, pues al caché y al nivel que estaba adquiriendo la gastronomía local, de la mano siempre del sector primario, que es muy importante, nunca olvidarse a los productores, pero digo, esto también ha tenido que costar un dinero y se ha afrontado así porque se ha creído imprescindible, pero 1,6 millones de euros y sobre todo el hipotecar los años sucesivos, ¿no? Y no ver muy bien cómo va a encajar la pieza en el puzzle, si realmente va a tener o no incidencia. Estaba pensando, o sea, que yo con 300.000 euros, si el Cabildo pone el lugar donde se celebra, lo pone todo, digamos, toda la infraestructura con 300.000 euros, Arsac te trae. Te trajeron los mejores del mundo. Arsac te tiene que traer. En cualquier caso, ya veremos, vamos a ver. Esto yo creo que lo que tiene que hacer el consejero
Sí, Ángel Vázquez tiene que explicar un poco, darle un poco de forma. Es la que tiene que explicar y decir, mire, esto es así, cuesta tanto por esto. Yo insisto, me parece que hacerlo a 5 años es un error. ¿Por qué? Para mí, y si me convence lo contrario, Ángel, pues tranquilo, lo diré. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sale lo bien que sale y ya te ves comprometido a tener que celebrarlo. No, porque durante toda 5 iniciativa, años, ¿no? digamos que también sea seria, requiere de una evaluación. Digamos, a posteriori de que claro, se haya desarrollado para la primera edición. Y entonces ver un poco para ajustar lo que no ha encajado bien o para modificar incluso la temática. Yo soy partidario también de las promociones, que a veces dicen, no, es mucho dinero. Hombre, depende después del resultado que tenga y de la promoción que haga, ¿no? Sí, eso hay que verlo. Pero parece que en principio, oye, si te puedes ahorrar un poco de dinero en época de pandemia, donde hay tanto el sector primario, que precisamente es lo que se quiere... Pero que hemos estado, por ejemplo, sembrando sobre los microplásticos. Ha habido un congreso internacional, creo que en 2 ediciones en la isla Lanzarote, que ha sido un éxito por parte de la Oficina de la Reserva de la Biosfera y por ende por el Cabildo de Lanzarote. ¿Y por qué no se sigue un poco también en esta línea? Si se trata un poco de potenciar pues una base científica vinculada con Lanzarote, etcétera, pues a mí me parece que no hay que desvestir ningún santo, ¿no? Para vestir otro. Lo que pasa es que es igual con el tema yo lo dije en su día, oiga, si la contratación de los famosos 3 expertos, ¿no? 2 expertos economistas que iban a casi salvar el Lanzarote de futuro, en fin, está muy bien, pero ha pasado ya casi 8 meses. Bueno, los que han presentado informes han sido los miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera, del gabinete científico de los sabios, ¿no? Se han presentado ellos sus No, pero eso es el gabinete, pero no los 3 personas economistas que se han contratado, que no nos salió baratito ni nada. Pero que digo que en paralelo los que estaban trabajando y lo han demostrado han sido estas personas. Bueno, pues ya veremos. Estamos pendientes de conectar con Jesús Machín, alcalde de Tinajo. Queríamos hablar varias cosas, asuntos relacionados con ese municipio, pero parece que el hombre se despistó y no ha podido venir aquí al estudio. Estamos intentando ver si por Skype podemos, pero no se puede, no podemos conectar por Skype. Lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Bueno, hoy comenzó a las 11:30 el debate de la nacionalidad del gobierno de Canarias, en este caso. Un debate donde precisamente Lancelot había acudido los últimos 5 o 6 años, usó precisamente, retransmitíamos ahí en directo desde la Lancelot Radio todo el debate. Esto es hoy, y empezó a las 11:30, intervino el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. No sé si tú tuviste oportunidad de oír algo. Sí, lo he oído. Lo que pasa es que tengo que decirte, Jorge, que si el debate de la nacionalidad normalmente es aburrido cuando lo que se analiza es el año de gestión, en este caso que son 2 años de gestión, porque el año pasado no hubo debate, pues bueno, de momento solo habló como 90 minutos, tenía hasta 2 horas para hablar. El discurso, 120 minutos, 2 horas el presidente del gobierno, ha utilizado como hora y media. Yo la verdad es que lo he escuchado la mayor parte del tiempo y ha hecho balance, como te digo, de encima de 2 años con la pandemia y analizando sus primeros meses también, que al principio recuerden todos que decíamos que sí, Ángel Víctor Torres tenía algo de gafe, porque con él llegó uno de los problemas más grandes que tuvimos, que fue la quiebra de Thomas Cook, después los incendios en Gran Canaria, lo ha tenido complicado. Y después encima ha venido la pandemia, entonces ha hecho pues eso, una especie de resumen de todo. Y yo lo que le he visto al discurso es que le ha faltado un poco de autocrítica, ¿no? Porque eso es reconocer que se ha ayudado, digamos, a los sectores que los necesita, pero ninguna ayuda suficiente, es como no decir nada. Quiero decir, si ninguna ayuda es suficiente, pues habrá que poner más ayuda para que sean suficientes, ¿no? Y que llegan tarde. Y que llegan tarde, exactamente. El otro día estaba leyendo, por cierto, una estadística que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de informarse al respecto. 1 de cada 12 empresas, a nivel nacional me estoy refiriendo, se va a beneficiar de las ayudas directas. Sí. El resto va a tener dificultades para justificarlas o para, digamos, subirse pues a esta plataforma de ayudas y de subvenciones. Entonces, esta es una realidad contable, contante y sonante, que Román Rodríguez pues también tendrá que responder, porque si lanzas el órdago de que voy a ayudarte, pero luego te voy a poner 101 pegas, pues es difícil. Tantas cosas, ¿sabes por qué? Porque piden que 2019 hayas tenido beneficio.
Sí. Y claro, en 2019, bueno, pues había muchas empresas que no tenían beneficio, pero eso no significa que fuesen a cerrar en un momento determinado. Entonces, claro, como si en 2019 no tenían beneficio, pues se interpreta que no te puedes acoger las ayudas, con lo cual es injusto, ¿no? Perdona, vamos a ir un pequeño corte, muy pequeño, del presidente del Gobierno de Canarias en su... en este caso, en su actuación, iba a decir, en su discurso o intervención que abría el debate de la nacionalidad de Canarias hoy en Tenerife. El Hospital del Sur de Tenerife, la construcción del Servicio de Urgencias de la Candelaria, la ampliación del Hospital General de La Palma, el proyecto de ampliación del Materno-Infantil de Gran Canaria o la ampliación del Hospital José Molina Orosa en Lanzarote. El deporte lo es y sus beneficios físicos y psicológicos son indudables. Hemos adelantado los plazos de las convocatorias públicas en deporte y hemos tomado decisiones para preservar al máximo la actividad deportiva. Y reconociendo que ha habido daños, también he de decir que Canarias es de las comunidades donde se ha podido practicar más actividad deportiva individual y colectiva en el exterior y en el interior de todas las comunidades de nuestro país. Se han podido realizar incluso pruebas internacionales de carácter turístico y deportivo en esta época de pandemia. Ahí está el Rally Islas Canarias, la Supercopa de baloncesto masculina, la Transgran Canaria, la Lanzarote Winter Regata, Campeonato de España de Trail Running en La Palma. Y, por cierto, en cultura también se ha hecho un importante esfuerzo. Fue Canarias la primera comunidad que abrió un teatro tras el confinamiento. Fue Canarias la primera comunidad que aportó 6 millones de euros de ayudas, incluso adelantándose al Gobierno central, para los sectores dañados por el cierre de la actividad cultural. Fue Canarias quien, curiosamente también, se convirtió en el primer territorio de nuestro país en albergar un rodaje tras el confinamiento, como fue la serie Hierro. Bueno, era una parte de los casi, ¿cuánto estuvo? 90 minutos, ¿no? Sí, 90 minutos, no, y claro, esta es una parte en la que está hablando... De los hitos, de lo que él intenta que se ha conseguido por parte del gobierno de... Que quien no haya visto, no haya visto, ni lo haya oído, lo oye pues en este corte, a lo mejor da la sensación de que es euforia al máximo, que ha hecho muchas cosas, ¿no? Yo creo que es eso, que a mí me faltó un poco de autocrítica en relación con lo que está pasando, porque por ejemplo habló del tema de la inmigración y que dijo Jorge, lo mismo que está diciendo Marlaska, que quien tiene que solucionar el problema de la inmigración es el gobierno, Europa y Bruselas y Estrasburgo, y el gobierno central no tiene ninguna responsabilidad respecto de la inmigración, y no es cierto, como todo el mundo sabe, las competencias en inmigración las tiene el gobierno central. Pues si el gobierno central tiene las competencias, tendrá que coger a Europa y apretarle las tuercas para que te dé fondos, para que te ayude con Marruecos, etcétera, etcétera. Pero si el gobierno central no hace nada, que es lo que está haciendo, y simplemente es meter la basura debajo, la basura en el sentido de meter los problemas, no los inmigrantes, lógicamente, que no se me entienda mal, meter la basura debajo de la alfombra y está, y con eso parece que se solucionan los problemas. Lo que sí es cierto es que este tipo de debate, y más en estos tiempos de pandemia, ya es complicado en tiempos normales que haya un seguimiento por parte de la población canaria. Los índices de audiencia que tiene son bajísimos, es decir, se habla de un 1 o un 2% de la población que hace un seguimiento de este tipo de debate, ¿no? Valentín y 100 más. Bueno, nosotros cuando íbamos, ¿no? Llevar de formación profesional, fundamentalmente. No, la verdad es que a mí me resultaba muy interesante porque yo sí cuando es iba cierto... me encantaba, pero me encantaba sí. Porque nosotros somos periodistas y nos gusta. Exacto, que uno ya está como en la toxina. Claro. pero bueno, yo entiendo que puedan ser aburridos. Que ha dicho este señor así, que a mí me hayan llamado la atención, 2 datos. Uno, el tema de las listas de espera, que asegura que se van a rebajar un 30%. Bueno, yo esto ya de primeras no me lo creo, porque para eso tendrían ya que activar el tema de la puesta en marcha de los quirófanos otra vez. Y en la situación de islas capitalinas como Gran Canaria y Tenerife ahora mismo también lo impiden, ¿no? Por su nivel 3. Y luego, las 15.000 plazas educativas de 0 a 3 años, sí me parece interesante, de aquí al 2023. Es un compromiso además expreso de Manuela Armas. Esto yo, casi desde que la conozco, con responsabilidades en la Consejería de Educación, no ahora solo como consejera, sino anteriormente como viceconsejera, etcétera, ha estado detrás, digamos, de esta rueda desde hace muchos años. Y yo espero que esta sea definitivamente la legislatura en la que lo consiga. Y luego tengo que decir que sigue trabajando la Administración a medio gas.
No solamente la del gobierno regional, sino los ayuntamientos, los cabildos, las entidades estatales con representación y oficinas aquí en la isla de Lanzarote. Es tremendo que uno tenga casi que buscar la intermediación de un profesional para conseguir una cita, ya sea en la Dirección General de Tráfico, porque uno tiene que dar de baja un coche. Es de verdad vergonzoso y tengo que reconocer que en estas semanas atrás que he tenido que hacer varias gestiones es demoledor. Es que los propios profesionales, quiero decir, un arquitecto o bueno, un abogado que generalmente tienen que estar en la administración electrónica por la cantidad de papeleo que tienen que mover habitualmente, se desesperan. Y esto tiene que llevar a una reflexión, porque no hay un buen servicio con respecto a la isla de Lanzarote y a estas entidades. Bueno, por cierto, esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, por desgracia, ¿no? Que una de las medallitas que se puso es gracias a Manuel Armas, porque dijo que una de las cosas que ha funcionado muy bien, que eso lo hemos dicho aquí muchas veces, es el inicio del curso escolar. Dijo que bueno, Canarias es de las comunidades autónomas donde más horas lectivas se han dado, precisamente por haber puesto en funcionamiento tal, y que no ha afectado, digamos, el COVID de esa manera, ¿no? En cambio, por ejemplo, donde no se puede poner medalla es en materia de dependencia, porque ahí la consejera Noemí Santana sabemos que su gestión que tanto criticó criticó a la anterior consejera de Asuntos Sociales o Bienestar Social, como se llame, esa consejería. Por eso es que no es lo mismo predicar que repartir. Y Jorge, lo de que sigue muriendo gente sin... El otro día estaba con alguien que estaba esperando una llamada para su familiar, en este caso su madre, para el reconocimiento de la dependencia. Le dijeron que estaban reconociendo, o sea, primero te miran y te dicen qué tipo de dependencia tiene y en función de eso ya te dan un servicio. Sabemos que la gente se muere sin que todavía ser reconocido. Y le dijeron desde el gobierno de Canarias que estaban reconociendo a los que habían solicitado la dependencia en el primer trimestre del 2019. No, o sea, que todavía le queda un año. Que llegan ayuda cuando ya se ha muerto. Y que luego Noemí Santana y todo ese equipo solamente tengan como argumento, cuando se les ha preguntado por esto, que sigue siendo bochornoso. Yo no digo que no hayan tenido que heredar una situación complicada, pero que solo sepa decir que no sabían lo mal que estaba la Consejería de Servicios Sociales o Bienestar Social, es que me parece ya pues descriptivo, ¿no? De su capacidad de gestión. María del Río, que tanto luchó por esto, pues ahora le toca callarse. Le toca callarse porque como es su compañera la que gobierna, no puede decir nada. ¿Qué hubiera dicho María del Río con estos datos tan negativos sobre la dependencia? Vamos 2 minutos a publicidad y regresamos con un tema muy interesante, no se lo pierdan. Bueno, hoy vamos a hablar de un problema que a veces, como el río Guadiana, desaparece en la isla de Lanzarote, que es el problema que ha originado esa colonia de garzas huelleras en la isla de Lanzarote. Se trata de un ave migratoria que normalmente pasaba por Canarias y pasa por Canarias, pero curiosamente se asentó una colonia, si no recuerdo mal, en finales de los años 80 en la isla de Lanzarote. Hoy queremos conectar con José Cabot Nieves, que es biólogo, ha sido también profesor en la Universidad de Córdoba y además ha estado entre 2016 y 2018 ha sido el jefe de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. No sé si ya tenemos a don José Cabot porque estamos teniendo algún problema, porque queremos hablar, porque esto es un tema que siempre ha ocupado y preocupado, a lo menos a este medio de comunicación, pero creo que a mucha gente, Valentín, porque en su día se dijo que bueno, que aquellos que decíamos que había que tomar medidas para evitar el crecimiento de esa colonia de aves, pues un poco nos criticaban o nos decían que estábamos en contra de la naturaleza, de los animales, ¿no? Bueno, pues este señor junto con otro especialista han escrito en la revista Quercus, que es una de las revistas medioambientales más importantes de España y sobre todo creo que es una de la decana, porque se mantiene desde el año 1981, justo igual que Lancelot Digital, por cierto, cumple ahora 40 años. Bueno, pues han dedicado el reportaje principal de esa revista del mes de marzo, que se puede ver a nivel digital, la han dedicado precisamente al caso de la isla de Lanzarote, que ha tomado dimensiones realmente terribles.
está perjudicando al medio ambiente, también desde el punto de vista sanitario y económico, a la isla de Lanzarote. Ya son más, ahora se lo vamos a preguntar cuando tengamos oportunidad de conectar con José Cabot, son más de 700, por lo menos el último que tenemos nosotros, el último dato era de unas 700 unidades de garcilla bueyera en la isla de Lanzarote. Ahora están, como bien saben todos, ubicadas en la zona del parque que le llamamos el parque de la estación, ¿no? De la estación. Al lado de la estación del intercambiador de guagua. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese tema con José Cabot Nieves, que han escrito precisamente junto con otro científico un reportaje, yo creo que bastante documentado e importante en Quercus. Don José, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues por aquí estamos, como decimos, pasando la tarde, que no es poco. Llevamos ya trabajando 10 horas, pues bueno, a ver si nos vamos ya. Don José, le hemos llamado porque realmente me pareció muy interesante el artículo que han escrito, entre otros usted, ese reportaje en la revista Quercus, precisamente porque hablan de un tema que aquí ha ocupado, y este medio de comunicación esencialmente, que es la incidencia negativa que está teniendo en la isla de Lanzarote esa colonia de garcillas bueyeras que ahora mismo están ubicadas en la trasera del intercambiador de guagua del Cabildo de Lanzarote. Sí, la garcilla bueyera, ¿me oye? Sí, sí. Es una especie que se ha extendido muy rápidamente por todo. Estamos teniendo don José, estamos teniendo dificultades, se le está escuchando de manera entrecortada, no sé si podemos... Y ha alcanzado una por la... Creo que no te oye. Yo creo que no me escucha, vamos a tener que a lo mejor, no sé Yo si... sí le escucho. ¿Usted me escucha bien? Nosotros le estamos yendo de manera entrecortada, ¿Sí? don José. Hable ahora a ver si hay posibilidades. A ver, ¿me oye? Ahora se le escucha un poco mejor, Sí, bueno, como le decía, Mire, la garcilla bueyera... Bueno, ahora sí. Don José, vamos a tener que cortar, vamos a tener que cortar y empezar de nuevo a ver si tenemos mayor suerte, me están diciendo desde la realización. Vamos a intentarlo. Bueno, pues una pena porque es un tema muy interesante, porque sobre todo, ¿por qué ha crecido esa colonia? Porque son aves migratorias que por aquí vienen pasando desde los años 60, se tiene constancia por Canarias y por Lanzarote, pero nunca se quedaban a anidar, y ahora pues lo han hecho, y en 8 años, porque eso fue una sola pareja que vino en 1988, y en 8 años ya había 50 parejas, ahora hay más de 700 garcillas. Eso se están comiendo todas las comidas que necesita las especies autóctonas y endémicas de la isla de Lanzarote, y está ocasionando un problema sanitario también importante. Sí, que es una especie invasora, digamos. Efectivamente. Yo recuerdo este debate también, Jorge, en la radio cuando estábamos en el Espejo Canario, que las garzas cagonas le llamábamos, porque inicialmente el problema parte de que en el parque, que hemos visto imágenes, en el parque Islas Canarias, recuerden que los bancos que estaban pegados a los árboles se llenaban pues bueno, de los excrementos de estas aves. Aparte los árboles también estaban llenos, y todo eso generó inicialmente el primer debate. El hecho de trasladarla sin causarles daños a las aves fue lo que bueno hizo saltar las alarmas entre el mundo de las personas que defienden pues al animal en sí, cuando se estaba produciendo un problema de salud pública, porque vamos, era una cosa, la verdad es que había que ver, bueno, ahí se ven las imágenes, cómo amanecían los bancos todos y cada uno de los días, por mucho que lo limpiasen, ¿no? Y a partir de ahí surge el Yo debate recuerdo que principal. Isabel Leni, como alcaldesa, contrató un equipo para limpiar todas las
mañana porque no se podía sentar la gente. Sí, pero llegó un momento en el que se negaron los operarios de Urbaser, que creo que eran los encargados de la limpieza de los parterres, se negaron claro. Porque además, ya nos lo puede decir este experto, pero son unas aves que contagian enfermedades como la salmonelosis, entonces no es broma. Llegó un momento en el que estaba absolutamente quemada la tierra. Quemada la tierra, esa es la palabra. Los árboles afectados, hablábamos antes de esta especie que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Arauqueña. Okay. Pero bueno, araucaria. Le preguntaremos al experto si es posible. Palmera y también otro tipo de plantas, ¿no? Laurel de Silva. Que el calentamiento global a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que hayan cambiado su hábitat e incluso su tendencia a venir aquí, estar bueno, pues esporádicamente una temporada y marcharse, y que se hayan convertido ya en aves residentes. Sí. Bueno, pues ha sido increíble porque se ha tratado de combatir cuando estaban en el parque, de sacarla, y fue casi imposible. Ya tenemos, no va a ser vía Skype, don José, lo sentimos mucho, pero sí por teléfono por lo menos. Buenas tardes de nuevo, don José. Buenas tardes. Bueno, ahora sí le escuchamos perfectamente. Bueno, decíamos que estas garcillas huelleras llegaron en Lanzarote a finales de los años 80, se instalaron, bueno, la documentación existente dice, según tengo la información que tengo en mi poder, es que una garcilla accidentada fue criada por un señor que vivía en el parque. Sí. Y esa garcilla se emparejó con otra silvestre. Sí. Esa garcilla estaba como una mascota, como un perro andando cerca del kiosco, y se emparejó con una silvestre y empezaron a criar esa primera pareja en los árboles del Parque Ramírez Cerdá. Y esa primera pareja, a los pocos años, ya dio lugar a 40 o 50 parejas de descendientes. Y como la garcilla es un animal que vive asociado al hombre, eso es lo que la ha hecho explotar y alcanzar una densidad de muy alta, porque tiene comida en el vertedero, se va a las granjas, donde está el ganado, y se asocia al ganado para coger saltamontes e insectos que va levantando, o se va donde están al rancho Tesa y pueden comer comida de los animales. La garcilla pues dispone de mucho alimento que le proporciona al hombre. Entonces, cuando yo estuve en Lanzarote trabajando en el Cabildo, vi que había muchos informes de daños que causaban en los hoteles, las defecaciones, daños en las instalaciones, también causaban daños en las granjas, tenía informes y valoraciones de veterinarios y del rancho Tesa, y todo eso era una serie de incidencias negativas. Entonces nosotros estuvimos haciendo un censo de dormideros y descubrimos que la población inicial que había en el Ramírez Cerdá se había multiplicado pues de 40 garcillas a 1.500 garcillas. ¿Ahora mismo hay 1.500 garcillas? 1.500 garcillas vienen en el 97, posiblemente haya más. Mi madre. Entonces, nosotros, como sabíamos las poblaciones que había de Uvara, de Alcaravanes, de Corredor, de Cernícalo, había más garcillas que especies propias de la isla. Ya. Y no solamente eso, sino que además estas garcillas de comer en el vertedero, hicimos una analítica, el 50% de ellas portaban gérmenes patógenos. Y todo eso era un riesgo. Entonces también paralelamente salieron unos informes de salud pública del gobierno de Canarias y de sanidad del Ayuntamiento de Arrecife diciendo que la colonia no podía estar en el lugar nuevo que se le había buscado junto al intercambiador de guaguas. Ya, pero el problema ahora ya es tan grave, por lo que estoy entendiendo, que va a ser muy difícil solucionarlo, porque ahora ¿cómo se soluciona ese problema que se creó? El problema es que es ilegal que haya una concentración de animales con estructuras y implementos que favorezcan su explosión demográfica en el medio urbano. Un señor no puede tener 3 cabras y ponerle infraestructura en el medio urbano, tiene que salir del medio urbano. Entonces esos animales hay que sacarlos. Pero sí, sacarlo, pero eso no es fácil, usted sabe que eso no es fácil. Hay que sacarlo. Se hicieron todo tipo de experimentos para sacarlo del parque lo que hay y que se lo cargó. Claro, es que hay que conseguir que en el momento
en el que la reproducción baje, porque se reproduce durante todo el año, pues, o cuando baje, pues ir quitándole los árboles donde anidan, y porque anidan principalmente en el Parque Ramírez Cerdá, en unos arbustos que hay de acacia, que es una vegetación invasora, quitarle eso y que se vaya a reproducir al medio natural. Y cada vez que intente reproducirse en el medio urbano, sacarla y que pasen al medio natural, como están los cernícalos, como están los alcaravanes, como están las uvaras y como están todos. No puede estar una especie que se alimente, una población tan grande de aves que se alimentan en el vertedero. Porque sacrificarla, señor José, no. La ley no, o sea, la ley permite, porque esta especie ha pasado, era una especie protegida, porque había muy pocos ejemplares y tal y cual, pero ahora mismo es una de las especies más numerosas del mundo. Entonces, el Cabildo tiene, o las autoridades tienen la potestad de aplicar la ley cuando una especie causa daños económicos, cuando una especie puede transmitir enfermedades, cuando una especie es un riesgo para la navegación aérea, cuando una especie produce daño ecológico. El Cabildo tiene la obligación o las autoridades de intervenir si no entran en una dejación de funciones. Aunque esté protegida, aunque esté criando, tienen la obligación. Hombre, siempre se procura hacerlo en momentos en que la reproducción es mínima, porque a nadie le gusta aplicar métodos cruentos. Entonces lo que se procuró es que cuando no hay nidos, pues quitarle los lugares donde anidan en el medio urbano y que pasen a reproducirse en el medio natural sin sacrificar. Aunque había propuestas, como por ejemplo de ganadería del gobierno de Canarias, que proponían pues sacrificar a las gartas, porque había casos de toxoinfecciones por leche contaminada por bacterias que posiblemente habían transmitido las garcillas, y de quesos también, y quesos de animales contaminados, porque las garcillas van y defecan sobre las aguas donde beben las cabras. Hombre, yo no digo, don José, sacrificar a todas de una tacada, pero sí a lo mejor para disminuir la población, no sé, yo sé que a veces se matan cabras. Para disminuir la población, porque la garcilla se vale del hombre para estar en Lanzarote. Ella aprovecha los recursos del vertedero, los recursos de los establecimientos ganaderos y los árboles para anidar. Entonces, ella no es propia de la isla, porque la isla es prácticamente, los árboles son árboles ornamentales. Entonces, ella se viene al medio urbano porque allí tiene lugares donde anidar, pero ella realmente donde hay que volverla es al medio natural. Pero por ejemplo, ¿por qué en Gran Canaria o en Fuerteventura o en Tenerife no existe esa colonia? Porque, por ejemplo, yo se lo explicaba al principio, los animales siempre vuelven al lugar donde se crían. Y si ese señor crió una garcilla herida y se emparejó con otra y empezó a criarla en el Parque Ramírez Cerdá, ya sus hijos crecen allí. Es decir, que la culpa es del señor que le curó al final. No, tienen un GPS extraordinario. Hombre, hay un informe en el Cabildo donde se habla claramente de los efectos, pero el impacto es global en toda la isla, porque afecta a la fauna autóctona. En las poblaciones de Alcaraván y de Uvara y de corredores, sobre todo en el Jable, han caído bruscamente. Domingo Concepción tiene los censos de la bajada de especies y que lo atribuye a la garcilla. Luego hay problemas en las granjas ganaderas y en las queserías. Y el problema es más gordo de lo que parece. Eso es como Wuhan, pero a otra escala. Mi madre. No, por favor, claro, la pandemia claro, no. Tú lees los informes de salud pública y dices, coño, esto es como el mercado. Claro, don José, ahora le va a preguntar un compañero algo seguramente que me ha adelantado y le pido perdón, pero es que a colación de lo que está diciendo, no siendo una ave autóctona y teniendo en cuenta que, por ejemplo, no es, por supuesto, aquí voy a pecar de ignorante absoluta, ¿no? Pero cuando hay una plaga, por ejemplo, de ratas o de cucarachas, tenemos que eliminarla porque también son peligrosas para la salud pública. ¿Por qué en este caso se tiene que ser tan protector? Bueno, ¿me pregunta a mí? Sí.
No se trata de ser protector, sino de sacarla del medio urbano y que se vayan al campo a anidar, impedir que aniden en la ciudad. Pero siempre no hay ni que matarla, ella misma ya viviendo en el campo van a bajar la población porque allí no tienen paneles antiviento como tienen en el parque, no tienen agua, no tienen árboles adecuados y no tienen gente que le llevan incluso comida y las alimenta. Entonces, ya viviendo en el campo, como viven los alcaravanes o la huara, su población va a bajar y no va a crecer mucho porque en la isla no hay árboles, no es una especie propia de la isla. Porque las garcillas que se presentan en el resto de las islas van y vienen a Europa, a África. Pero estas garcillas yo no sé si son especialmente urbanas, que se han convertido muy listas, ¿eh? Porque usted siempre son usted urbanas, dice... siempre van detrás de los tractores, van detrás de los arados, comiendo lo que pueden, va detrás delante del hombre del para ganado, comer. viven asociadas al medio urbano. Déjame preguntar una cosa. Sí, no, pero lo que quiero decir es que usted dice que no hay árboles en Lanzarote y efectivamente no hay. No hay. No, el único sitio donde podrían anidar sería en el bosquecillo y tampoco, porque no hay árboles con estructura. Ya, pero Porque se es una metería a isla lo sin mejor en árboles, hoteles. no es una especie propia de la isla. Pero a lo Es mejor una se metería especie en los centrada hoteles, don José, en hoteles que hay muchas plantaciones ahora, mucha arboleda. Sí, en hoteles, hay muchas quejas de hoteles, hay quejas de hoteles de que causan daño en las instalaciones, de que los turistas no pueden estar cenando porque mismo en Costa Teguise, en el pueblo marinero, los veladores y las terrazas que hay debajo de árboles en la calle, pues están sometidas a las deyecciones de la garcilla. Yo quería preguntarle, don José, por lo que le he entendido, entonces la solución pasaría por coger los árboles que hay al lado del intercambiador y sacarlos fuera. Quitarlos de ahí, quiero decir, si no tienen esos árboles, los árboles para nidificar, que hay en el intercambiador había que limpiarlo. Hay 4 o 5 pies de cada árbol, dejar un solo pie, quitar toda la vegetación arbustiva, esa tan densa que hay, suprimir el agua que tienen y cada vez que quieran hacer un nido, pues no dejarle construir un nido sin necesidad de matar a ningún animal. No hay necesidad de matar a ninguna. Don José, ojalá tenga usted razón, pero yo sé que en la anterior guerra contra las garcillas que se hizo aquí en Lanzarote se buscó todos los métodos, incluso algunos un poco brutos como el romperle los huevos y eso no se iban de allí, parecían los pájaros se usaron aves de cetrería y no se iban. Pero le montaron hasta instalaciones en el mar y no se iban tampoco. Vamos, yo no sé, yo no, ustedes sabrán más que yo, evidentemente, pero lo que yo digo y lo que hizo Ulloa Ibarra, que le decía, si es una cosa tan perniciosa para Lanzarote, desde todos los puntos, sanitario, medioambiental y económico, yo creo que habría que buscar una solución un poquito más drástica. Porque hay que buscarla, porque yo incluso propusimos al gobierno de Canarias de que se le quitara la figura de protección, que dejara de ser una especie protegida, porque es que si hay 7 o 8 millones de aves en todo el mundo, no necesita protección, y si es nociva en esta isla, pues tampoco. Entonces, pues en eso estamos. Bueno, pues no sé, ¿y cómo ve el tema de las autoridades? Ya para ir terminando, don José, ¿cree que las autoridades están concienciadas de este tema? Yo creo que tenían que actuar porque tienen la ley de su mano. Cuando una especie causa daños económicos, daños ecológicos, un riesgo para la salud pública y un riesgo para la navegación aérea, porque las autoridades aeroportuarias también se han preocupado por la densidad de garcilla, me consta, pues tienen que actuar, porque si no incurren en una dejación de funciones. Pues vamos a ver, porque yo no le veo mucho empeño y además si no es algún medio de comunicación que saca el asunto o ustedes ahora en esa revista científica, poca gente... No, pero es que esta revista científica es muy parecida a un informe que hay para todo el mundo en el Cabildo, que se hablan de los efectos de la garcilla boyera y nadie conoce. Ya. Y ese informe está disponible a todo el mundo. Ya. ¿Y usted cuando estuvo de jefe de medio ambiente de la isla de Lanzarote, pudo hacer algo? Nosotros hicimos, pero que lamentablemente los ecologistas se nos echaron arriba, atribuyéndonos que se estaban matando aves, que se estaban masacrando, una serie de cosas, y los responsables políticos no explicaron bien las razones
la asustaron, ¿no? Ni las causas por las que se estaban actuando. Y se vinieron abajo y no se ha explicado bien realmente cuál era el objeto. Ya, pero porque usted cree que, no usted, pero vamos, yo por lo menos creo que los políticos cuando ya ven una asociación ecologista ya se asustan y prefieren no mirar para otro lado. Es que cuando es un tema de salud pública... Ya no es una broma. ¿Y cómo afecta, don José, a las especies, por ejemplo, que comentaba antes, a la guara o a los alcaravanes? Sí, por ejemplo, hay la terrera o los pollitos, pues los ve de lejos y se dirige hacia ellos, lo coge por el pico, por la cabeza, lo sacude y se lo traga. ¿Qué va? Directamente. Y hemos encontrado hasta 50 lagartijas en un solo estómago. Jolín. Es decir, que encima le gustan comer bien, ¿eh? Y hay una publicación de Ginés Pallarés, me parece que se llama. Sí, don Agustín Pallarés. Agustín Pallarés Padilla, sí. que fue uno de los primeros que se dio cuenta de los efectos perniciosos y una pareja de garajao o charrán que anidaban ahí frente por la costa. Sí. Pues prácticamente desapareció la especie por la lagartija. Sí, sí. Y él lo documenta. Don Agustín Pallarés, que es un hombre además que corre y ve un hombre que está muy preparado, sobre todo con el tema de los topónimos de la isla de Lanzarote. Pues don José, esperemos que alguien más que ustedes puedan tomar medidas. Nosotros vamos a decir... Hay que tomar medidas. Porque es que se va la fauna, no puede ser que una especie que prácticamente de fuera, que no es propia de la isla, esté acabando con la fauna insular. Entonces, aunque haya que sacrificar a un individuo, es mejor sacrificar unos individuos a que se pierdan especies enteras. Claro, eso es lo que pensamos casi todos, don José, pero lo que pasa es que a veces se confunde. Y luego también el problema alimentario de las toxoinfecciones, porque defecan en donde beben las cabras y donde comen, y los animales beben, el ganado bebe y transmiten enfermedades también. El sector ganadero está muy preocupado. Claro. Pues José, pues muy ilustrativo lo que usted hoy ha comentado aquí en Lancelot Televisión, se lo agradezco, y a ver si un día podemos conectar vía Skype, pero con mayor cobertura. A ver si mejoro yo la conexión de casa, que está fatal. Don José, un abrazo, de verdad, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Don Mira, José fíjate Cabot, que estaba leyendo aquí enfermedades más importantes transmitidas por las aves, ¿no? Porque hay muchísimos informes, como bien ha aclarado el experto, relacionando aves urbanas con problemas gravísimos de salud pública, que no solamente ensucian los parques y las fachadas y se convierten en un problema para los vecinos que viven en primera línea, como ocurrió con estas garzas delante del Parque Islas Canarias, sino que además son transmisoras, como decía yo antes, de la salmonelosis, de la taxoplasmosis, de neumonías, por ahí también el tema este que lo ha dicho un poco así, medio de broma tal, con el tema del COVID y de Wuhan, que los transmisores al parecer fueron murciélagos, ¿no? Estamos hablando de un origen animal. Y también son portadoras de ácaros, garrapatas y otras plagas que pueden producir además alergias y picaduras a las personas. Yo no sé cómo en el Cabildo están tan tranquilos. Es que todo el mundo mira hacia otro lado, nadie quiere tratar el tema. Mira, este señor, yo no lo sabía, pero cuando era jefe de medio ambiente, trató de tomar algunas medidas y saltaron. ¿Quién van a saltar? Pues la gente que no son científicos, pero se autodenominan ecologistas, oiga, y entonces pues no toman soluciones, no toman soluciones, y que sigan eso ahí, le da lo mismo que se esté cargando a otras aves, a las aves autóctonas que vivían aquí en Lanzarote, que están cada vez, que estas sí están en peligro de extinción. Está ahí 7 o 8 millones, dijo, creo que lo entendí, en todo el mundo, ¿no? Y una si cosa, si se reproducen a la velocidad que se reproducen aquí, mi madre, porque el informe dijo que además hay un informe que lo tiene el Cabildo de Lanzarote, o sea, conoce, digamos, los perjuicios que puede tener, que siga creciendo, y después que está en el centro está al lado del intercambiador, porque por cierto, el intercambiador, aquello es el desastre. Tenía unas pantallas para informarte de guagua, etcétera, aquello ya no funciona, es decir, es la dejadez absoluta, y está al lado del Cabildo, por cierto. Eso sí, hay un banquito pintado de arcoíris con su banderita y tal, pero ahora el intercambiador no funciona nada. Y al lado
yo te digo, como voy habitualmente, cojo ahí la guagua del aeropuerto, veo los árboles, veo las garzas, cómo están ahí perfectamente. Y se han creado su ecosistema y allá de que se atreve a meterse. Pero bueno, las palomas, que creo que también aquellos se han metido las palomas, que es otra de las ratas que dicen voladoras, ¿no? Que bueno, eso ha ocasionado problemas, como sabe todo el mundo, en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero sobre todo en Barcelona creaba porque se cargaban con sus defecaciones, se cargaban esculturas de estas de barro, de las propias fachadas. Son de los corrosivas, edificios, las defecaciones son corrosivas, sí. En fin, Usoa, pues nada, sigamos defendiendo a las garzas huelleras. No, sobre todo lo bueno que ha tenido la conversación que hemos mantenido. Que no se pueden comer. No, es que este experto que ha trabajado además para el Cabildo en su área medioambiental reconoce que ante esta circunstancia es más recomendable reducir el grado de protección o eliminarlo directamente, y afrontar bueno, pues esta estrategia de la que él habla, ¿no? Que es trasladarlas del casco urbano. Sí, es decir, la solución está, el diagnóstico también, y si no se hace nada es pura dejadez política. Bueno, está bien esto de los congresos, estos gastronómicos, todas estas cosas, Sí. pero a veces hay que gastarse algo de dinero en solucionar problemas que de cara al futuro nadie se hace de verdad una idea del daño que está ocasionando a la naturaleza. Esa naturaleza que siempre defendemos con palabras muchas veces que se dice por decir, pero que después nunca se toman medidas reales, ¿no? Oiga, si se está cargando a lo que es el ecosistema de Lanzarote, si se está cargando a las especies autóctonas y a las propias especies endémicas de la isla de Lanzarote, y si está creando, como él decía, que es lo más grave, un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, es un problema ecológico, es un problema de todos los ámbitos. Hasta económico, claro, hasta sí, económico. Entonces, ¿por qué no nadie dice, oye, vamos a afrontar este problema? Yo no digo que a lo mejor yo soy un poco drástico, digo, mire, pues por lo menos cargarse de una tacada a la mitad, pues sería una solución. Bueno, yo sé que yo para estas cosas soy muy bruto. No, pues vamos a hacer otro método que sea mucho más civilizado y que pueda acabar con, por lo menos que no sea un problema tan grave, que se reduzca a la mitad o a menos de la mitad esa colonia que hoy hablaba de más de 1.500 unidades. Eso dijo en el 97. 97, es decir, que puede haber más de 2.000 ya. A la velocidad en la que se reproduce. La película Los pájaros de Alfred Hitchcock se queda corta. Don Valentín Aviané, muchas gracias por estar aquí. Gracias, también a Jorge. Usoa Ibarra, que nos ha hecho el favor, porque Pedrito todavía está ahí, el hombre, a ver si puede venir ya en los próximos días. Buenas tardes.